estamos en la línea con el doctor Carlos Caro Coria, abogado penalista, justamente para hablar sobre el allanamiento a Perú Libre, que ha incluido oficinas, locales partidarios, casas del propio Cerrón, etcétera. Doctor Caro Coria, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo te va? Muy bien, doctor. Lo primero, ¿no? Falta definir el tema procesal. ¿Qué significa esto, definir el tema procesal tras este allanamiento? A ver, desde el punto de vista procesal, un allanamiento como este tiene un objetivo muy concreto, que busca pruebas. Desde el punto de vista práctico, se sabe pues que cuando alguien está investigado, el investigado puede querer desaparecer pruebas, evadir responsabilidades, ocultar dineros. Entonces, estas medidas de allanamiento con deserraje persiguen encontrar dinero, encontrar documentos, en este caso información financiera, por ejemplo, del partido. Esperar al juicio implicaría esperar muchos años y la Fiscalía quiere conseguir las pruebas para poder plantear un buen caso. Y en este caso del lavado de activos, digamos que no es nada extraordinario, sino el pan de cada día para los abogados, el que los fiscales en esta etapa preliminar pidan y los jueces le concedan estas medidas para la búsqueda de la prueba. Correcto. Y, digamos, se supone que este allanamiento es fundamental para ello, pero yo comentaba el tema del factor sorpresa. O sea, ¿siempre se puede perder eso y el allanamiento termina más siendo fuegos artificiales? Es un tema relativo porque, digamos, desde el punto de vista práctico, a veces lo que más tiene repercusión es cuando se encuentra dinero, joyas o algunos documentos que sean contundentes con una lectura inicial, ¿no? Sin embargo, si se ha levantado información financiera, eso todavía tiene que ser objeto de una pericia y tal vez los resultados de ese allanamiento se vayan a ver bastantes meses por delante en la medida que esa información sea, digamos, no solamente recopilada, ordenada, sino sometida a un examen pericial para ver, por ejemplo, si es que el Partido Perú Libre ha tenido fondos lícitos para financiar sus campañas desde el año 2008, porque el periodo de investigación viene del 2008 al 2021. Uh-huh. Eso va a ser fundamental. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con, por ejemplo, porque claro, no el abogado de Cerrón ha salido a decir que no, que la persecución y todo, pero no lo decía cuando defendía a otra persona en casos similares. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, también medidas que se han tomado contra otros partidos? Pienso en el Partido Nacionalista y claramente Fuerza Popular. A ver, hay algunas diferencias importantes, ¿no? La primera y más saltante es que, a diferencia de Fuerza Popular, por ejemplo, Perú Libre se ha llegado al poder. Es decir, ya son gobierno actual, y a diferencia del caso del señor Humala, que cuando salió investigado ya no era el presidente, es decir, no estaba, digamos, dentro del poder. Y esa es una diferencia, Cristian, que puede ser importante desde el punto de vista del peligro procesal, porque en este momento el gobierno es el que nombra al ministro del Interior. Ajá. Y el ministro del Interior es al que, por ejemplo, le puede suceder cosas como la que hemos visto ayer, ¿no? Que el señor Cerrón tiene un custodio que está destinado, digamos, para la región Junín, y pese a que son gobierno, pese a que hay un ministro del Interior, él no sabía o decía no saber. Lo que quiero decir es que tener al partido de gobierno en el poder como investigado es un peligro procesal desde el punto de vista de la Fiscalía. Otra diferencia importante, Cristian, es la ley, ¿no? Porque la ley ha cambiado. En el año 2019 se puso en vigor el delito de financiación ilegal de partidos, con lo cual ese debate que había con Humala y con Keiko en torno a si era lavado o no era lavado, se puede terminar en un caso como este si es que se prueba que la plata de los dinámicos ha ido a parar a financiar la campaña del 2021 del señor Castillo. Entonces, si eso fuera así, ya no va a haber discusión en torno a si es delito o no, porque la ley es muy clara, la ley tipifica el hecho, y eso aplicaría porque la ley no se aplica hacia atrás y no se aplica hacia adelante. 2019 al 21 calza perfectamente. Correcto. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que se decide. ¿Cuáles serían los siguientes pasos finalmente? ¿Cuándo se podrá saber los resultados? Porque un allanamiento busca resultados. Sí, yo pienso que en los próximos días, seguramente, como es costumbre, se va a ir conociendo a través de algunos actos de filtración a la prensa, de qué es lo que haya podido encontrarse, digamos, en los domicilios del señor Cerrón, en el domicilio del partido, pero los pasos siguientes pasan ya por construir el caso. La Fiscalía considera que tiene un caso que podría pasar a la siguiente etapa, que es la preparatoria, que es la etapa de imputación de cargos, donde la carga probatoria es bastante más alta, y en ese caso ya, cuando estemos en esa etapa,
la Fiscalía podría solicitar medidas de diverso orden, ¿no? Por ejemplo, impedimento de salida del país, eventualmente conforme a su práctica, criticable por algunos, yo he estado entre ellos, los temas de las prisiones preventivas, ¿no? Entonces, eso es algo que podría verse, digamos, en los próximos meses. Correcto, correcto. Decían que, claro, son cosas distintas actualmente, pero claramente tienen que estar vinculados con los dinámicos del centro. Si bien inicia 2008, los dinámicos del centro es reciente, pero justamente responde, digamos, a toda esa estructura que se habría creado, una vez que se llega a un gobierno regional también, que fue como el pico de lo que podría ser esta supuesta organización. Exactamente. De hecho, la hipótesis de la Fiscalía de Lavado es que la actividad delictiva de los dinámicos del centro, la corrupción, ha servido para financiar gastos judiciales de la cúpula del Partido Perú Libre y para financiar la campaña del 2021. Entonces, esa hipótesis ya la Fiscalía lo anunció cuando abrió investigación contra el señor Cerrón, Valdemar Cerrón, contra el señor Guido Castillo, entre otros, y al propio partido. Entonces, este es un tema que, Cristian, puede generar a la larga o a mediano plazo una crisis no solamente en la parte penal, sino también política, porque si estamos hablando de financiación ilegal y el beneficiario del hecho habría sido el presidente Castillo, entonces es algo que podría tocarlo directamente, porque significaría de que él ha llegado al poder a través de un hecho que desde el punto de vista de la Fiscalía puede considerarse delito. Exitosa. Claro, pero él podría ser imputado, y si fuese imputado o finalmente es algo que, claro, tendría que demostrarse que él conocía de que venía de fuente ilícita ese dinero que sirvió para la campaña. ¿Y cuál podría ser la consecuencia? O ahí también, Carlos, se espera que acabe justamente el mandato y en paralelo se le puede continuar una investigación, pero no se le puede citar algo similar, ¿te acuerdas a lo que vimos con Vizcarra antes de justamente sea vacado? Exactamente, Cristian. Acá hay tres temas a tomar en cuenta. Primero, la reforma del año 2019 que introdujo el delito de financiación ilegal es muy clara en el sentido de establecer que quienes tienen el deber de conocer los orígenes o la fuente de financiamiento son el candidato, el secretario, el administrador, el tesorero. Es decir, a fin de evitar esa ronda, ¿no? El juego de gran bonetón, yo no sabía, tú sí sabías, yo no sabía. A fin de evitar esto, es que la ley ha sido clara en imponer deberes de conocimiento a la cúpula del partido y evidentemente al candidato. Entonces va a ser un poco difícil que el señor Castillo diga yo no sabía o no me informaron, porque desde el punto de vista legal tenía el deber de conocer. Lo segundo, ¿no? El presidente Castillo no puede ser acusado, y ya con el presidente Vizcarra que tú has mencionado, la Fiscalía de la Nación ha dejado establecido, a partir del caso de Ixo Brainza, que el presidente puede ser investigado más no acusado, es decir, eventualmente, de ser el caso, si el caso avanza, y se confirman las hipótesis, el presidente Castillo podría pasar a la condición de investigado, investigado por una fiscalía provincial, es decir, por la Fiscalía de Lavado de Activos, por una razón bien sencilla. Estos hechos, lo de financiación ilegal, serían hechos que de una época en la cual el señor Castillo todavía no era presidente, con lo cual la única protección que tendría él es la de no poder ser llevado a juicio o acusado. Esa, digamos, es la garantía que podría tener él, y en paralelo esto podría desatar, como he mencionado, una crisis política, porque en el Congreso podrían levantarse voces de vacancia por un tema de incapacidad moral, como ya sabemos que podría suceder en este tipo de crisis. Correcto. Ahora, pero también es cierto, Carlos, que claro, ¿no? En Perú Libre, Pedro Castillo aparece recién para esta elección, es decir, estamos hablando, creo, de septiembre o hasta noviembre, si no me equivoco, del año pasado, 2020. Entonces, claro, pero obviamente con ese tiempo y con esa campaña bastaría para encontrar estos ilícitos que comentamos, pero lo que queda claro es que lo de Perú Libre, antes Perú Libertario y Vladimir Cerrón, tiene una permanencia en el tiempo mucho más larga. Ahí quizás se podría estar hablando también de una organización. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan fácil va a ser a través de peritajes financieros demostrar esto que siempre ha argumentado Vladimir Cerrón como defensa? Oye, yo soy médico cirujano, gano un montón de plata, así que no sé por qué me cuestionan este 1,5 millones que quise retirar, etcétera. Me imagino que, claro, si eso se dice, debe ser fácil probarlo. Y también probarlo si es que eso no es cierto, ¿o no? A ver, ahí las técnicas que utiliza la Fiscalía a través de sus peritos es bastante sencilla, ¿no? Ponen sobre la mesa todo lo que son los ingresos, la declaración de bienes y renta de los funcionarios,
y los ingresos lícitos que hayan podido tener. Entonces, si el señor Sarrón u otro profesional ha tenido una actividad destacada y ha cobrado importantes honorarios, tendría que haberlos declarado a la SUNAT. Si los ha declarado a la SUNAT y ha pagado impuestos, no hay ningún problema. Pero si no, eso se reputa desde el punto de vista pericial como un indicio de desbalance patrimonial, y eso a la vez serviría como un indicio de lavado de activos, ¿no? Entonces, así más o menos funciona el sistema. Pero yo pregunto, políticamente, si fuese así, como que se ha pagado, hay recibos, pagos a SUNAT, etcétera, me imagino que Cerrón se lo habría entregado justamente a la Fiscalía y más aún, lo habría hecho público para justamente quitarle y poder fortalecer este argumento de que él es un perseguido. Sí, y así ha sucedido en varias ocasiones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando el señor García le achacaron el tema de la compra de su casa, él hizo una contabilidad muy rápida, la presentó en público, convincente o no, pero tuvo una respuesta. En este caso no ha habido todavía respuesta. Aparentemente la Fiscalía ya le ha pedido además al partido político, a Perú Libre, la entrega de la información financiera y contable, y al no haberla recibido en el plazo establecido es que se ha dado la medida. Y justamente la medida se da para evitar de que se reconstruya la información, o para evitar de que, digamos, a última hora se elabore información que no existe y se presente como una información que ya existía en la contabilidad, en este caso de Perú Libre. Correcto, correcto. Ahora, claro, la diferencia con Fuerza Popular es que también, claro, si es que hubiese habido anteriormente, en campañas anteriores, un financiamiento, por ejemplo, de una empresa, ahí la figura sería distinta porque, claro, estaríamos hablando de que el partido era partido de gobierno de esa región. O sea, no sería un aporte de campaña como es un poco lo que se le denuncia al Partido Nacionalista, por ejemplo, respecto de Odebrecht. Claro, pero el Partido Nacionalista tiene el tema que después habría pagado favores. En Fuerza Popular no se habrían pagado esos favores, por lo menos no a través del Ejecutivo, porque nunca se llegó a la presidencia. Exactamente, no hay, digamos, un acto que se le pueda, digamos, imputar en este momento al Partido Fuerza Popular, porque ellos no llegaron al gobierno. En algún momento la Fiscalía lo ha querido... Claro, por eso es que el caso es de lavado de activos, es decir, esa plata habría entrado, ¿no? Y finalmente se habría gastado para otras cosas, no para la campaña. Esa es un poco ahora la hipótesis fiscal. Claro, ahora la hipótesis de la Fiscalía en el caso de Perú Libre es que parte del dinero ingresado al partido, y en el caso de Fuerza Popular igual, parte del dinero ingresado al partido, pero como no había el delito de financiación ilegal, la Fiscalía lo califica como lavado. Y parte del dinero también dicen que ha ido a parar a las cuentas personales, según la Fiscalía, de la señora Keiko Fujimori y su familia. Correcto. Ahora, solamente con este acabo, porque nuevamente otro caso que termina en manos del equipo Lavajato, de Rafael Velo. O sea, no sé si es que eso es saludable, ¿no? Una fiscalía, un grupo de fiscales con los casos de presidentes anteriores, líderes políticos, actual presidente, ¿no?, del partido de gobierno, etcétera, etcétera. Sí, ahí hay un detalle técnico y es la competencia que tiene el doctor Vela Barba. El doctor Vela Barba tiene 2 encargaturas desde hace mucho tiempo. Antes de ser jefe del equipo especial Lavajato, él era el jefe de las fiscalías de lavado de todo el Perú y ese cargo lo mantiene. Entonces, este caso él lo conoce no porque sea jefe del equipo especial, sino lo conoce porque él es el fiscal coordinador. Correcto, o sea, no ha habido un movimiento para dárselo ahora, sino era lo que tocaba, que él lo tome. No, exactamente, es lo que le tocaba. Ok, correcto, buena aclaración. Carlos Caro Cori, un placer como siempre, gracias. Muchas gracias, Cristian, buen día. Chao, chao.